Una vida sobrenatural es posible vivirla. Dios nos capacita para vivir una vida sobrenatural, una vida en victoria. Usted puede tomar la decisión de vivir una vida realizada, una vida llena de paz, una vida llena de logros, una vida llena de muchas bendiciones, de libertad, de realización, aún en medio de estos tiempos difíciles. Pero también puede vivir una vida frustrada, llena de preocupaciones, llena de temores, llena de frustración y llena de muchas situaciones complejas, negativas, que le pueden llevar a vivir una vida muy difícil. Las dos opciones son para vivirse y usted como cristiano puede vivir cualquiera de esas dos vidas. Yo creo que usted quiere vivir una vida victoriosa, aún en estos tiempos, y sí se puede lograr. Hombres de la Biblia nos han demostrado que se puede vivir una vida en victoria en tiempos muy difíciles. Ahora, para llegar a vivir una vida en victoria, debemos estar conscientes que tenemos que conocer lo que dice la Biblia respecto al hombre. Primero debemos entender que la Biblia muestra que el hombre es un ser tripartito, pero que hay tres tipos de personas según la Biblia. Existe el hombre natural, existe el hombre carnal y existe el hombre espiritual. Para vivir una vida en victoria se requiere llegar al nivel del plano de la vivencia espiritual, una atmósfera donde Dios se mueve, una atmósfera donde ocurren los milagros, donde se puede creer la palabra, donde se puede vivir en fe. Recuerde que la fe es espiritual y cuando la Biblia dice que al que cree todo le es posible, es necesario que ese que crea pueda estar en el plano espiritual. Debemos también entender que el hombre es un ser tripartito, puesto que la Biblia indica que el hombre es un ser tripartito, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Como alguien dijo, el hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora, sabemos que en el alma tenemos el intelecto, también las emociones con las que usted ama, se entristece o se alegra, pero también tenemos la voluntad, donde usted toma decisiones, y en el cuerpo tenemos los sentidos. Cuando podemos entender estas cosas, entonces podemos ya estar a un paso, luego de poner en práctica, por supuesto, lo que la Biblia nos dice para llegar a vivir una vida en victoria. Porque hombres como Abraham llegaron a vivir por fe y a tener vidas exitosas, porque entendieron que con Dios sí se puede cuando vivimos en la manera en que Dios lo establece. Pero para eso quisiera pues que vayamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos. Mire que habla de estas tres facultades: espíritu, alma y cuerpo. Otra versión dice que sean guardados irreprensibles. Es decir, que mire que nos está introduciendo ya en un estilo de vida, de obediencia, a lo que la Biblia le llama de santidad. Este versículo claramente nos muestra que el hombre es un ser tripartito. Allí habla del espíritu, del alma y el cuerpo. Y debe ser completamente santificado en esas tres facultades. Primero entonces vamos a ver de qué se trata cuando dice que habla del hombre natural. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural es el hombre que no tiene a Dios, es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, es el hombre que no ha nacido de nuevo, es la persona que todavía está apartada de Dios, separado de Dios por el pecado. Y aunque Dios hizo que este hombre, todo ser humano, sean personas inteligentes, porque de alguna manera los teólogos dicen que el hombre es la corona de la creación. Pero aun cuando el hombre es inteligente, es un ser racional, hecho a la imagen y semejanza de Dios,
no entiende que las cosas espirituales son también para él. No puede entender, no importa si es un intelectual en alguna rama de la ciencia, mientras no tenga el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas espirituales. Por ahí tenemos que empezar. Para poder vivir una vida en victoria, una vida sobrenatural, tenemos que entender estas cosas, porque la soberbia del corazón del hombre, el pecado en el hombre, no deja que el hombre pueda percibir las cosas espirituales. Y los que no son cristianos no pueden entender a Dios. Cuando alguien se convierte al evangelio de su familia, o si usted es cristiano y su familia no lo es, no van a entender por qué usted ahora es cristiano y cómo es que usted vive un estilo de vida completamente diferente, donde ha cambiado la forma de pensar, de hablar, el estilo de vida en general en sus detalles. Y estas personas, pues para ellos el evangelio es locura. Dice que es locura, la cruz es locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. A eso se refiere la Biblia. Por tanto, cuando una persona no ha nacido de nuevo, cuando una persona no es espiritual, es como que alguien que es sordo, que escucha una melodía, por linda que sea, no la va a poder percibir. O alguien que no sabe nada de música y no tiene oído, aunque escuche una melodía muy linda, no la puede percibir, no la puede disfrutar, porque no tiene ese oído para eso, y no puede entender lo hermoso de todo esto. Pero asimismo el hombre natural no entiende las cosas de Dios ni las puede percibir, son locura para él, no entiende nada, porque está muerto en delitos y pecados. Mira lo que le dice entonces en la Nueva Traducción Viviente nuestro texto que estamos compartiendo. Dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Cuáles verdades? Las del Evangelio. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. El hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, el Evangelio, porque no tiene al Espíritu Santo. Y es imposible que algo espiritual lo pueda percibir, porque su espíritu está muerto, separado de Dios, inerte de algún modo, no hay ese entendimiento. Ahora, no podemos entonces compartirle muchas cosas del Evangelio a una persona que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que no son cristianas? Tenemos que predicarle, pero ¿qué es lo que le vamos a predicar si no entienden? Bueno, debemos predicarle básicamente 4 cosas. Primero, darles a entender que la Biblia dice en el libro de Romanos todo este mensaje, porque en Romanos está condensada la Biblia, y allí dice que el hombre está separado de Dios, muerto en delitos y pecados, que hay un abismo que lo separa de Dios. Lo segundo que debe entender esa persona es que las consecuencias de ese pecado, de esa vida pecaminosa, es condenación eterna. Lo tercero que debe entender la persona inconversa es que Cristo es el camino al Padre, que Cristo murió por los pecados y que esa persona tiene la oportunidad de ser salva si pone la fe en la obra de Cristo. Es decir, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos para nuestra justificación, que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ese es el mensaje básico para la persona. Y el último paso, el cuarto, es que debe aceptar a Cristo arrepintiéndose de pecados y poner la fe en esa obra de Cristo. Eso es lo único que podemos explicarle a un inconverso, lo demás no lo va a entender. Y de hecho, este sencillo mensaje de 4 pasos que estoy explicando ahorita, solo lo van a entender aquellos que el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no hace una obra de esa índole, tampoco van a entender absolutamente nada. Así que la salvación es un milagro. Todo esto es un milagro. Estamos hablando cómo vivir una vida sobrenatural. Porque si Dios no interviene, no podemos convencer ni que alguien se convierta al Evangelio.
El hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, estamos diciendo. Esas 4 cosas tenemos que predicárselas a la gente, pero de ahí más no se puede. No, o sea, perderíamos el tiempo hablando de la gente de cosas del Evangelio cuando la persona no va a entender. ¿Por qué no entiende? Jesús dijo que sería como echarle perlas a los cochinos. Y esto es algo, tal vez un lenguaje un poco fuerte, pero es así. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7. Es como tratar de describirle el sol a una persona que nació ciega. Usted puede ver unas montañas lindas, bañadas con el sol, bien hermoso el paisaje, y trata de describirle a una persona que nació ciega todas las maravillas de la creación, y la persona no va a tener una idea clara de lo que usted le está diciendo. Asimismo es cuando usted le habla las maravillas de Dios a una persona que no es cristiana, al hombre natural, que es lo que describe la Biblia, no va a entender nada de las bondades de Dios. Cuando nos ven adorando al Señor, nos ven como que estamos cantando unas canciones bonitas, pero no pasa de ahí el entendimiento de la persona, porque sencillamente su espíritu está separado de Dios y no tiene las facultades para percibirlo, porque recuerde que en el espíritu está la intuición, la adoración y la conciencia. Todo eso en el hombre que no tiene a Cristo, en el hombre natural, está adormecido, muerto, separado. Ahora, el hombre natural entonces no puede recibir todas estas cosas y debe nacer de nuevo. Escuché decir a un filósofo que se convirtió al Evangelio que él tuvo que dejar de tomar en cuenta mucho del estudio que había recibido, es decir, desaprender cosas para poder crecer espiritualmente, porque su intelecto estaba muy lleno de tantas cosas que le estorbaban percibir las cosas que son del espíritu. Mira hasta dónde llega todo esto. Pero si le hablamos a una persona que no sea cristiana estas cosas, va a decir que estamos locos. Por eso es que nos llaman locos, porque no entienden. Pero lo bueno es que pudieran entender que las consecuencias del pecado y de estar separado de Dios son fatales. Si parte de esta tierra muere en algún momento sin Cristo, aunque no crea, igualito va a ir a la condenación. Pero los que no son espirituales no pueden percibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Leímos en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 2:14. No pueden percibir. El segundo hombre que la Biblia señala es el hombre carnal, la persona carnal. 1 Corintios 13:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y 1 de Pedro 2:2 señala: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Note que aquí se está refiriendo al hombre carnal como un niño, es decir, Pedro en 1 Corintios 3:1, en 1 de Pedro 2:2 y Pablo en 1 Corintios 3:1 nos indica que los carnales son niños, o los niños son carnales. Es decir, los que recién llegan al Evangelio, se está refiriendo a la persona en sus primeros meses o tal vez sus primeros años en el Evangelio, está en una condición donde le llaman carnal. ¿Por qué será esto? Porque todavía no tiene los sentidos espirituales desarrollados para entender tampoco muchas cosas de la Biblia. Solo entiende que Cristo murió por él, que es salvo y va dando los primeros pasos. Todavía está en una estatura donde es carnal, depende mucho de la guía de otros. Pero lo que Dios quiere es que esa persona crezca y llegue al nivel espiritual, donde el Espíritu Santo lo guía a toda verdad, donde la palabra le es revelada, donde puede creer cosas mayores, donde su fe también se desarrolla, y ahí es donde puede llegar a poder vivir una vida en plenitud, en victoria. El carnal también puede esclavizarse. El carnal es un niño todavía nuevo, pero el segundo factor para ser una persona carnal es que pueda que nunca pase al plano espiritual. Y llegó al Evangelio, empezó a leer la Biblia, se congrega, pasan los años, pueden ser décadas,
pero no crece y no desarrolla su fe porque no hay un interés en él. Usted no lo ve involucrado en los ayunos, en las vigilias, en las actividades fuertes de la iglesia, en los evangelismos. No lo ve creciendo, involucrado allí donde el Espíritu Santo empieza a ver el interés y empieza a darle dones y empieza a usarlo y a desarrollar sus sentidos espirituales y a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Si esa persona no se involucra, se queda en el plano de ser carnal, es decir, no crece. ¿A usted no le gustaría tener un bebé y que cuando llegue a los 20 años todavía tenga que darle tetero, cambiarle los pañales y atenderlo como un bebé? Eso es un fenómeno y esos casos se han dado en familias. En lo natural es triste ver a una persona que no se desarrolla su cerebro por alguna enfermedad o su parte motora, es lamentable. Asimismo, hay cristianos que se quedan estancados y es lamentable porque siguen bregando, siguen allí sin un fruto que pueda hacer la diferencia. Entonces, la carne es esclavizante y esta depende completamente del mundo. El persona carnal, el cristiano carnal, el asunto es, lo más difícil tal vez es que vive como si fuera inconverso, pero a la vez es cristiano. Ni disfruta de las cosas del mundo que le ofrece el mundo en pecado, ni disfruta las cosas de Dios porque no se desarrolla. Queda allí en un estado de incomprensión de muchas cosas también. Ahora, no puede ser completamente libre, se diferencia muy poco del hombre natural por causa de su inmadurez, porque no creció espiritualmente. Es el que vive como si no hubiera nada más allá de la vida física, sino otras necesidades, solamente las materiales. Esa persona carnal es una persona que vive tanto de las circunstancias que si vienen problemas y problemas muy fuertes en su vida, pruebas difíciles, duda de Dios, se enferma un familiar y Dios no lo sana y Dios se lo va a llevar de esta tierra, el carnal se confunde, se decepciona de Dios, su fe se debilita, hay que ir a remolcarlo nuevamente para que no se termine de apartar del Evangelio, porque no cree y confía lo que la Biblia dice, lo que la Escritura promete, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si pierde un familiar porque murió en un accidente, porque murió de alguna forma y se fue adelante, la Biblia lo ve que es para Dios agradable, es algo especial la muerte de sus santos, porque Dios los recoge de esta tierra y un día los resucita cuando Cristo venga. Pero la persona carnal no entiende eso, se desespera, se desorienta y muchos se apartan del Evangelio. Eso sucede con el carnal porque casi no se diferencia del hombre natural. Usted no quiere vivir ese tipo de vida. No le recomiendo porque entonces es una vida insoportable, la vida en la carne. Una persona así no puede entender las cosas espirituales. No cree que hay nada más importante que la satisfacción de las cosas, por ejemplo, de los deseos sexuales. No entiende lo que es una vida de abstinencia sexual hasta el matrimonio. Le cuesta entender estas cosas, quiere satisfacer la carne y piensa como el natural. El natural para él, tener una relación de noviazgo es ir de una vez al acto sexual, y este tipo de cosas no las permite el Señor, porque la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios, son pecados sexuales. Pero en cambio el espiritual entiende todas las cosas. Ahorita cuando hablemos de esta dimensión espiritual es donde usted quisiera ir y donde Dios quiere que usted vaya. No piensa nada más que en las cosas de este mundo, jamás podrá entender las cosas de Dios y le resultará sin sentido. Por eso es que uno predica y predica y motiva a la gente que se involucre en la obra de Dios, que vayamos a crecer, que demos fruto, que nos santifiquemos, que nos llenemos del Espíritu Santo, que Cristo viene pronto, que hay que estar preparado. Y hay mucha gente que ese tipo de mensaje no lo mueve, lo fastidia, lo aburre y tal vez busca algo que escuchar, tiene comezón de oído, nada le satisface. Esto indica que es un hombre carnal, no tiene hambre por la palabra, no quiere hacer más nada, no se le puede exigir más fruto, porque Jesús dijo
que por el fruto se conoce el árbol. No se pueden recoger higos de los abrojos ni uvas de los espinos. A eso se refería Jesús. Ahora, hay excepciones. Unos que maduran rápido y otros que se quedan estancados en muy poco tiempo. No podemos decir cuánto tiempo puede ser un creyente carnal cuando llega al Evangelio y empieza sus primeros meses en el estado carnal para pasar al estado espiritual. Hay unos que pasan muy rápido porque se interesan, leen la Biblia, vigilan, oran mucho durante el día, y es la forma de llegar a ese nivel que ahorita lo vamos a señalar. Pero el hombre carnal regenerado, pero viviendo en forma parecida a los que no lo son personas que no tienen mucho fruto. Es un creyente no comprometido, es infantil y es una persona llena de celos, de sectarismo, de competencia. Es una persona que se ofende por nada. Uno está predicando y agarran las partes que le ofende más, como que tienen las heridas como una idolatría. Están buscando siempre como que los estén animando, que los estén halagando, que los estén de alguna manera motivando, porque dependen mucho de otros, dependen de los sentidos, dependen de las circunstancias, dependen de tantas cosas terrenales. El hombre carnal, la mujer carnal cristiana. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire que Pablo quería llevar a Corinto un mensaje sobrenatural, un mensaje de revelación de Dios y cosas, pero no pudo, porque no le iban a entender, porque eran carnales. Y aun cuando la iglesia de Corinto, nos dice la Biblia que era llena de gente con los dones espirituales, habían sanidades, habían cosas bellas dentro de la iglesia, pero sus creyentes eran carnales. 1 Corintios 3:3 también dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En una iglesia donde hay división, envidia, la gente se ofende porque se le predica, se busca otra iglesia, todo eso son muestras de carnalidad. No se le puede exigir a alguien así nada porque se ofenden. El tercer y último hombre, en 2 minutos trato de describirlo, es el hombre espiritual. Solo el hombre espiritual es una persona a quien Dios da el conocimiento de su voluntad, le revela las cosas profundas, secretas, puede vivir una vida de fe. Al que cree, todo le es posible. Es a ese espiritual para el que se le cumplen estas promesas. Cuando clama a Dios, ve la respuesta, escucha a Dios cuando habla. Es la persona que puede percibir, está interesado en la voluntad de Dios, se santifica, se compromete, se preocupa que la obra de Dios se desarrolle, que su familia pueda ver en él a Cristo, que los hijos puedan ver que Cristo es real en su forma de vida. Ese es el hombre espiritual, el que vive en la atmósfera espiritual, en algo donde se puede percibir las cosas sobrenaturales. Recuerde que este tema se llama cómo vivir una vida sobrenatural, y es posible cuando se llega al plano espiritual. Por eso es que se puede percibir milagros maravillosos. Primera de Juan 2:15 dice, mire, nos habla Juan cómo llegar a ser espiritual. Mira, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay vida eterna con toda seguridad. El hombre espiritual está preparado si Cristo viene en cualquier momento o si Él parte de esta tierra. No hay duda de que va a ser salvo porque está viviendo dirigido por el Espíritu Santo. Si el hombre espiritual sabe que si está haciendo algo para Jesucristo es porque Cristo lo está haciendo a través de Él y no se vanagloria de nada porque sabe que es Dios a través de Él. Pero el hombre carnal, cuando hace algo, quiere que todo el mundo lo felicite, y si no se felicita, se enoja. Aquí no me toman en cuenta, aquí no me dan el lugar que yo merezco, soy una estrella, tengo estos dones, nadie me toma en cuenta este llamado. Y entonces, porque para él la opinión del hombre vale más que la misma opinión de Dios. Pero el hombre espiritual no tiene problema con eso. Si él sabe que si hace algo bueno es porque Cristo obra a través de él, y ese es el mayor nivel espiritual de una persona.
dejar que Dios obre a través de él. Que las manos del hombre espiritual sean las manos de Cristo, su boca sea la boca de Cristo, su mente sea la mente de Cristo. Gálatas 2:20 también Pablo nos recomienda cómo ser espiritual y nos da un indicativo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego en otro pasaje Pablo dice, yo no vivo para agradar a los hombres. Si lo hiciera, entonces no soy siervo de Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el hombre espiritual. No alimenta la carne, nos recomienda 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que no os abstengáis que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es solo la introducción de un mensaje muy amplio. Le recomiendo que usted crezca hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra medida como cristianos en esta tierra, crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y mientras vamos creciendo, vamos llevando una cosecha de almas a los pies de Jesús, para que cuando Él venga nos pueda decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Si usted es inconverso, dígale, Dios, perdona mis pecados, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero tener la vida eterna, sálvame, Señor. Y si usted es cristiano, dile, Señor, ayúdame a alcanzar el nivel espiritual para vivir una vida sobrenatural. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.